Cordial saludo para todos y todas. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad, CIDIES, me presento. Soy Ana María Buitrago Suárez, licenciada en Lingüística y Literatura, magíster en Informática Educativa y maestrante en Humanidades Digitales. El día de hoy vengo a presentar una investigación que surge justamente en este campo de investigación. Pero primero quiero ahondar un poco más en qué significan las humanidades digitales, puesto que es un campo relativamente nuevo y que es preciso recordar cuál es su campo de interacción y de acción. Lo digo de esta manera porque las humanidades digitales vinculan diferentes prácticas venidas de las clásicas humanidades, como por ejemplo el arte, la antropología, la lingüística e incluso, y por supuesto, la educación, en donde sus estudios se venían haciendo de una manera tradicional, pero a donde es necesario incorporar el estudio también de las nuevas tecnologías digitales, de las diferentes ciencias que surgen con estas tecnologías, como las ciencias computacionales, como la misma cibernética, y como ciencias exactas que en otros tiempos estuvieron alejadas de las humanidades. Este es un gran espacio de unión y de interacción entre las ciencias y las diferentes disciplinas que busca generar conocimiento práctico y también pertinente para la actualidad que estamos atravesando. También es importante recordar que esta investigación surge justamente como una forma exploratoria dentro de este campo y por eso se propone una pregunta-problema que se convierte prácticamente en el título de la misma ponencia que les voy a presentar. El porqué de las visualizaciones de datos como mecanismo didáctico para la formación de un licenciado. Como les decía, en mi campo disciplinar me desempeño como docente de licenciados o de personas que serán futuros licenciados en humanidades y lengua castellana. De ahí que me interese desarrollar diferentes propuestas en este ámbito. Veamos. Esta investigación surge al revisar las diferentes problemáticas que acaecen en la formación de los licenciados y en los licenciados ya en su práctica profesional. Hay una cierta desactualización curricular que conlleva al analfabetismo digital de un gran número, de un porcentaje bastante alto de los formadores en la actualidad en diferentes disciplinas. Esta desactualización o analfabetismo digital, como lo llamamos a partir de las diferentes investigaciones de Jenkins y otros, genera que haya un carente uso de estrategias o de modelos innovadores. ¿A qué vamos con esto? Digamos que si bien se han venido incorporando algunas estrategias o algunas tecnologías a la práctica docente, se hace a través de métodos tradicionales o los llamados métodos de la educación tradicional o de la educación bancaria. Asimismo, la gran cantidad de datos dispersos que nos trae la sociedad del conocimiento, pues hace que que sea muy difícil acercarnos de manera oportuna a los datos y al momento preciso en que esto surge. Para completar, en el año 2020, la pandemia del COVID-19 dejó explícita estas problemáticas ya mencionadas. Y por eso nos pareció importante ahondar y profundizar en mecanismos que pudieran resarcir esas situaciones. De ahí planteamos tres objetivos importantes que se resumen de esta manera. Primero, intentar reducir la brecha existente a través de el mejoramiento de los niveles de alfabetización entre las personas que reciben la información, que son la mayoría, y las personas quienes la comprenden, que infortunadamente son una minoría. Generalmente los docentes formados tienen un gran amplio desempeño de sus saberes y un amplio nivel de comprensión justamente de los mismos. Sin embargo, hacer esa transposición didáctica es difícil a través de mecanismos que impliquen mm, nuevas estrategias. Por eso nos parece importante también plantear el uso de las llamadas pedagogías emergentes. Y fomentar el uso de estas es a través justamente de la práctica, porque como hemos visto, las pedagogías emergentes implican un rol participante, colaborativo y activo por parte de los actores que allí se involucran. En este marco, la propuesta de visualización de datos
surge a partir de la pedagogía o del modelo Active Learning, aprendizaje activo. El aprendizaje activo es un modelo de aprendizaje que vincula al estudiante como un tomador de decisión, como un personaje capaz de plantear una resolución a los conflictos que se plantean, y a un docente guía y colaborador de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje activo es un modelo que se ha implementado en diferentes disciplinas con buenos resultados. Ahora es importante que este aprendizaje activo se lleve a las aulas desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores. Digamos que tomamos como base en este momento la educación superior. Sin embargo, los otros ciclos de aprendizaje no están exentos de poder aplicar estas mismas metodologías o modelos de enseñanza. Asimismo, la propuesta a la propuesta subyace el crear unas visualizaciones explorables sobre algoritmos gráficos computacionales. ¿Qué quiere decir esto? Durante el proceso de investigación nos dimos a la tarea de revisar cómo la visualización es un mecanismo o una manera activa de generar unos procesos de pensamiento críticos que hagan capaces de tomar decisiones a las personas que están explorando el conocimiento que ellos proveen. El pensamiento algorítmico, un pensamiento que digamos que en cierta medida vemos alejado o de pronto supeditado a áreas específicas de la enseñanza, eh, pues resulta que podemos aplicarlo en diferentes situaciones, incluso cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Más bien, más que el qué, el cómo. A lo que vamos es que los estudiantes puedan explorar las relaciones que existen entre los datos. Esas relaciones que existen pueden explicarse a través de algoritmos gráficos o algoritmos computacionales. No necesariamente tenemos que saber de programación para llegar a este proceso. Lo podemos hacer a través de la ilustración o la explicación de estructuras que ya preexisten o que encontramos ya en la web o en diferentes software o en diferentes aplicaciones que ya existen y que otros han desarrollado. Lo que nosotros tenemos que hacer es una exploración de esos datos, una exploración de esos algoritmos y de esos gráficos que ya existen. Para ello también es importante un tercer punto, y es la alfabetización visual. Si bien es cierto, los seres humanos desde que nacemos sabemos leer imágenes, una cosa es el nivel literal de la comprensión de esas imágenes y otra cosa es ese nivel significativo al momento de consumir las imágenes. Por eso es importante que a los estudiantes o a los educandos desde temprana edad se les enseñe no solamente a ver, sino se les enseñe a mirar. Y este proceso de visualización de datos también propone la alfabetización visual como un mecanismo de llegar a unos mejores niveles de significación de los elementos que se nos presentan. Vamos a ver cómo sucede esto. El método que se utilizó fue justamente el de exploraciones explicables para realizar visualizaciones de datos en el sector educativo explícitamente. La población con la que se trabajó fueron profesores de instituciones educativas de distintos niveles de enseñanza y de diferentes áreas del aprendizaje. Hubo una muestra aleatoria que permitió acercarse a diferentes personas en diferentes comunidades educativas que hicieran exploraciones sobre unos datos ya prediseñados. Los datos que se utilizaron provienen de estos recursos que les presento acá. Uno es el e-Atlas de la UNESCO, que es un atlas que me permite visualizar el estado de la educación en el mundo y específicamente en Latinoamérica. El estado en términos de deserción, en términos de calidad, en términos de apropiación, en términos de uso de materiales, y pues eso digamos que me permite hacer unos comparativos bien interesantes sobre la información que se presenta. Ahora bien, el impacto de COVID-19 en la educación es otro recurso que crea la UNESCO para mostrarnos qué está pasando con la educación o con los centros educativos mejor en el marco de la pandemia. Este segundo recurso
me permite hacer un registro de cómo los centros educativos fueron cerrándose cada vez que la pandemia se extendía por el mundo. Y en la actualidad me sigue permitiendo registrar, ver los datos registrados sobre los centros educativos que están en el proceso de alternancia o en procesos todavía de cierre completo o sitios que ya digamos que volvieron a la educación presencial. Entonces de allí digamos que se suministran datos en tiempo real y que me permiten hacer visualizaciones y toma de decisiones frente a lo que podemos hacer los educadores en el contexto de la pandemia del COVID-19. Bueno, este proceso de visualizaciones arrojó unos interesantes resultados. Primero, los ejercicios se convirtieron en insumos para crear marcos de visualización a partir de preguntas o problematizaciones a los mismos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pregunta los datos, no que se parte de una pregunta prediseñada o de cuestionamientos estáticos. Los docentes lo primero que hacen es revisar, familiarizarse con los datos y preguntarle a los datos. Surgen preguntas allí en términos de qué está pasando con esa información, quién tiene la información, de dónde viene la información, y allí es donde se empiezan a forjar los objetivos de aprendizaje. Asimismo, un tercer resultado tuvo que ver con plantear un marco de exploración explicativa para desarrollar ideas, conceptos, estrategias con el fin de crear soluciones a partir de las preguntas que previamente se plantearon. También el uso de habilidades del pensamiento algorítmico en distintos escenarios educativos en pro de resolver situaciones cotidianas. Es interesante ver cómo el pensamiento algorítmico, que se siente como algo muy alejado, pues empieza a convertirse en algo más cercano para los maestros. ¿A qué nos referimos con esto? Habilidades propias del pensamiento como computacional o del pensamiento algorítmico se empiezan a ver como una manera de acercarse a las decisiones. Hay unos procesos de este pensamiento, de este tipo de pensamiento, y pues los profesores debían ponerlas en práctica. Nos referimos con ello, voy a buscar un ejemplo específico, a la capacidad, por ejemplo, de toma de decisiones frente a solución de un problema que se presenta en una institución escolar cuando no se quiere, por ejemplo, o no se tiene más bien, perdón, los mecanismos de atención a un número importante de la población y hay que buscar una solución a estos problemas que son reales. Allí juega un importante papel la capacidad de abstracción de ese problema, la descomposición de los datos que se presentan, la generalización, qué elemento que puede ser general puede convertirse y puede dar una realización para cada una de las personas que tienen ese problema, y la depuración. Son procesos que empiezan a darse poco a poco y a contribuir con el pensamiento creativo para la toma de decisiones. Entonces, algo que es interesante es ver cómo se empiezan a relacionar capacidades de pensamiento que normalmente lo utilizaríamos para hacer operaciones lógico-matemáticas o operaciones más complejas, se empiezan a ver para ser aplicadas o mejor resueltas en el ámbito cotidiano. Finalmente, lo que podemos decir frente a las conclusiones o recomendaciones es que las habilidades de pensamiento en efecto aportan soluciones a los problemas reales. Los maestros pudieron revisar cómo estos diferentes recursos les permitían leer los datos y comprender que sus poblaciones no eran las únicas que atravesaban por las mismas problemáticas y desde marcos globales poder tomar decisiones particulares. Las propuestas sobre visualizaciones como caminos para la exploración de contenidos tienen diferentes bondades que no hemos revisado siquiera y que pueden permitirnos hacer una organización temática con fluidez para la presentación de conceptos y una ejemplificación enriquecida y de fácil comprensión de los datos. ¿Qué quiere decir esto?
Casi siempre otorgamos el papel de lectura de datos a los estadistas o a los grandes tomadores de decisiones ajenos a nosotros. Sin embargo, esto nos permite ver cómo los docentes licenciados de diferentes disciplinas como el lenguaje, como la biología, como las ciencias sociales, están en capacidad de tomar estos datos y llevarlos a ejercicios prácticos con sus estudiantes para que ellos mismos empiecen a hacer una revisión y una lectura de diferentes tipos de textos en pro del mejoramiento y la calidad de la educación. Entonces vemos que las visualizaciones de datos como un modelo curricular ofrece más ventajas o mayores ventajas que otros modelos más tradicionales. Muchas gracias. Como les digo, esta es una primera etapa de esta investigación. Esperamos seguir profundizando en las siguientes etapas y tomas de decisiones también que nosotros podemos hacer para profundizar el cómo implementar estas metodologías de manera masiva. Muchas gracias.